Hola compañeros, mi nombre es Adari Jacqueline González Denis para la materia de Enfermería en Urgencias Clínicas del quinto semestre de la licenciatura en Enfermería. Bien, el tema del que hablaremos hoy es síndrome coronario agudo y urgencias cardiovasculares. Comencemos definiendo qué es un síndrome coronario agudo. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que van a estar asociados a un factor en común. Coronario por las arterias coronarias del corazón y agudo por el tipo de dolor o deformación que fue de un de repente. ¿Ok? Cualquier afección que tenga que ver con las arterias coronarias y con una isquemia o con placas de ateroma o émbolos que obstruyen la arteria y hay isquemia, eso es un síndrome coronario agudo. La causa más común suele ser un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. Es decir, este vaso, el primero de la imagen, está limpio, no está obstruido, no tiene placa de ateroma. El segundo, ya se fue depositando una grasa, ya esta grasa hace que el músculo o el endotelio de la arteria se dañe, lo que va a provocar una reacción inflamatoria y esta reacción inflamatoria más la placa de grasa va a hacer que este vaso cada vez se haga mucho más pequeño y con menos luz, es decir, más obstruido, y va a llegar el momento en el que va a estar completamente obstruido y no va a poder pasar la sangre, causando isquemia o necrosis. Esta es la lista de las patologías del síndrome coronario agudo. Dentro de ella está la angina de pecho, el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Bien, la angina de pecho es cuando el corazón aún no se ha obstruido completamente. Entonces, aquí en la imagen sí hay isquemia, pero no hay una lesión al corazón, porque para que el corazón se lesione se necesita que haya isquemia después necrosis, es decir, isquemia, lesión, necrosis. Ocurre solamente cuando el corazón está bombeando muy rápido, es decir, cuando estás haciendo ejercicio o estás en alguna situación de estrés o nerviosismo que acelere el corazón. Porque si tu corazón bombea muy rápido, necesitas más sangre. Entonces, si tú estás haciendo ejercicio intenso y tu corazón está bombeando rápido, necesita más sangre. Y si tu arteria tiene luz obstruida, sí pasa sangre, pero no la suficiente. Y esa falta de sangre hará que haya dolor, que te duela principalmente el pecho y otros síntomas. Entonces, en este tipo de patología, a la hora de hacer ejercicio, sienten un dolor intenso. Si descansan, se va el dolor. Si vuelven a hacer ejercicio, vuelven a sentir ese dolor. El infarto agudo al miocardio consiste en la obstrucción brusca del paso de sangre a lo largo de una arteria coronaria. Lo consecuente a esto es la muerte del corazón, de la parte del corazón que estaba siendo irrigada o alimentada por dicha arteria. Como vemos en la imagen, este sería el flujo de sangre normal. Aquí, este flujo de sangre está obstruido por un trombo o una placa de ateroma. Eh, lo siguiente es que la zona esté infartada, es decir, las células del corazón pues quedaron privadas de oxígeno y mueren. Cuando una célula no tiene oxígeno, muere. Eh, Se daña el tejido y aquí ya hay necrosis. Bien, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, aquí quiere decir que la lesión que se produjo en el vaso es grande para hacer una isquemia, pero no para cubrir toda la pared, únicamente un pedazo, una parte, y esa magnitud de infarto va a hacer que el segmento ST no se eleve, sino que descienda. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve muy leve, pero no se ve hacia arriba. Quiere decir que es un infarto que sí es grave, pero no está toda la pared obstruida. Ok, aquí sí hay elevación del segmento ST. Quiere decir que el ventrículo y la capa del ventrículo ya están isquémicos, ya están lesionados y hasta hay necrosis.
Ok, el vaso ya estará totalmente obstruido y no va a pasar pues nada de sangre. Está totalmente muerto el tejido del corazón, es decir, se le llama infarto transmural porque primero está la isquemia, luego está la lesión y luego la necrosis. El cuadro clínico consta principalmente de un dolor torácico muy fuerte, de náuseas, vómitos, dolores de la mandíbula, dolor de cuello, sudoración, diaforesis, temblores, disnea, indigestión, etc. Las urgencias cardiovasculares son los trastornos de ritmo cardíaco, ya sea por exceso, o sea, una taquicardia, o por defecto, una bradicardia, y por la aparición de ritmos anormales. Estos suelen manifestarse clínicamente como un síncope, que es un desmayo, un fallo cardíaco o por la aparición de palpitaciones. Estas suponen aproximadamente el 10% de todas las urgencias. Esta es la lista de las patologías de una urgencia cardiovascular. Se encuentran la insuficiencia cardíaca, la tromboembolia pulmonar, las arritmias ventriculares y la crisis hipertensiva. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón como bomba, es decir, que bombea sangre, deja de funcionar, ya sea por una afectación en el ventrículo izquierdo, que es el que manda la sangre a todo el sistema, o por hipertrofia o por una hipertensión. Las fuerzas vasculares periféricas son todas las fuerzas que tiene que ejercer el corazón para mandar la sangre a todo nuestro cuerpo. Y cuando hay grasa en los vasos por una obesidad o por una mala alimentación, todas estas fuerzas tienen hipertensión, lo que va a generar que por esa presión el corazón trabaje de más. ¿Qué pasa cuando un músculo se trabaja mucho de más? Pues este crece y el crecimiento del corazón hará que se bombee sangre deficientemente. Como ven en esta imagen, este es un corazón normal. En la insuficiencia cardíaca el músculo está muy grande, por ende tiene poca capacidad o poca retención de sangre. ¿Ok? Cuando hay hipertensión, el corazón, como ya lo mencioné, tiene que tener un músculo más fuerte para poder vencer todas las arterias y las presiones de los vasos capilares del cuerpo para que llegue la sangre a todos lados. Entonces va a haber hipertrofia. Se hará un ventrículo más fuerte y más grande, lo que es malo, como ya lo mencioné, porque habrá menos retención. Entonces, se necesita que la frecuencia cardíaca aumente o también habrá desmayos, hipoxia, estará letárgico, etcétera, por todas estas cuestiones. También habrá una fracción de eyección menor o reducida, que es la cantidad de sangre que está expulsando el ventrículo en cada latido. Como el corazón está hipertrofiado, entonces ya que el ventrículo izquierdo, que es el que debería empujar sangre a todo el cuerpo, es muy pequeño y guarda muy poca sangre, la sangre que empujará también será muy poca. Y esto es una urgencia porque tus órganos como tu cerebro o riñones que necesitan una cantidad específica de sangre no la están recibiendo. Entonces habrá mareos, hipotensión o cansancio, palpitaciones, dificultad para respirar, tos seca, etc. La tromboembolia pulmonar es como un infarto, pero en el pulmón. Cuando hay varices muy grandes pueden tener algún tipo de manifestación como coágulos. Entonces, trombo de trombosis, embolia de émbolo y pues pulmonar. Entonces, es un émbolo que se atoró en el pulmón. La mayoría de los casos es por un émbolo procedente de las venas varicosas o por coagulopatías, defectos en la sangre o donde se generen coágulos que de repente se irán al corazón y al pulmón. En esta imagen, el coágulo está en la circulación mayor. Se va a ir a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo, a la arteria pulmonar y se irá haciendo cada vez más pequeño hasta que ya no va a caber y se va a atorar. Entonces, todo el pulmón que tendría que estar siendo irrigado por esa arteria que está tapada, pues
ya no lo hará, ya no será así. Por lo tanto, habrá mucho dolor, disnea, síncopes, etc. El ventricular consiste en un latido adicional producido por una activación eléctrica anormal que se origina en los ventrículos, que son las cavidades cardíacas inferiores del corazón, antes de lo que se produciría un latido cardíaco normal. Cuando el proceso es anormal, pues hay un desorden en todo el corazón. Así que el corazón, después de bombear una vez, necesita tiempo para extenderse, para volver a agarrar sangre y volver a bombear. ¿Qué pasa si el corazón lo estimulas cuando se va a regenerar para agarrar sangre? Lo vuelves a estimular, entonces antes de que agarres sangre, se vuelve a estimular. Entonces la sangre que agarró fue muy poca, porque apenas se estaba estimulando y ya la expulsó. Entonces el corazón no está funcionando, porque si se tiene que expandir para agarrar 200 mililitros y después contraerse para expulsar todos, y tú le estás metiendo estímulos o hay estímulos por todos lados del corazón, no se alcanza a expandir cuando apenas dan 40 mililitros y ya se está contrayendo. Entonces, cuando el corazón está muy rápido y los ventrículos no alcanzan a distenderse para agarrar sangre, la suficiente sangre, y solamente expulsa un poquito, porque cuando se están abriendo ya se tiene que expulsar otra vez, habrá un choque cardiogénico, cianosis, letárgico, debilidad, mareos, etc. Eso es una arritmia ventricular. Lo normal sería que inicie aquí, inicie aquí el estímulo en el nodo sinusal, después va a llegar al nodo ventricular, va a pasar por el haz de His y luego por las ramas de Purkinje. Eso es lo normal. En la arritmia ventricular, el mismo corazón crea estímulos que también van a viajar por las ramas y por las ramas de Purkinje, pero pues es todo un desorden. La crisis hipertensiva es cuando hay una hipertensión arterial sostenida y de repente un día tuviste un susto, una crisis, un episodio en el que secretaste adrenalina o dejaste de tomar tu medicina o un ataque de ansiedad o cualquier cosa que estimule el sistema simpático o algo que haga que el corazón aumente la presión y que el corazón suba más de 180, tienes una crisis hipertensiva. Esta se divide en urgencia y emergencia. La urgencia es cuando sí hay presión arterial elevada, pero sin lesionar o dañar un órgano. Y cuando ya se dañan órganos ya es una emergencia, porque la presión es tan fuerte porque a los órganos les llega sangre de más o con más presión, pues se dañan, se atrofian porque tiene que haber una presión media normal para que funcionen correctamente. Se tienen ya que tratar con medicina intravenosa. La urgencia no es peligrosa para la vida, no pone en peligro, pero sí puede tener muchas complicaciones. Esta se trata con orales como cualquier antidiurético, betabloqueador o cualquier tipo de hipertensivo oral. Pues bueno, eso fue todo de mi parte. Estas son las referencias bibliográficas. Gracias.